Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí, te escuchas. ok, no, gracias. Hola, muy buenos días a todos. El título de mi proyecto es Efecto de ramnolípidos y talolípidos sobre la formación y estabilidad de biopelículas de cepas de pseudomonas. Este proyecto está bajo la dirección de la doctora Guadalupe Nevares Murión. Siguiente, por favor. Bueno, la problemática deriva a consecuencia de las infecciones nosocomiales, debido a que se presentan contaminaciones en dispositivos de uso clínico, como lo son catéteres y más específicamente materiales metálicos de uso quirúrgico, lo que produce a su vez infecciones en el ser humano. Estas infecciones son en su mayoría difíciles de tratar debido a la capacidad que tiene el microorganismo de adherirse a superficies. Y esta estabilidad que le brinda la biopelícula es lo que le brinda ventajas superiores a otros microorganismos que no tienen la capacidad de formar una biopelícula. Una vez dicho esto, podemos definir una biopelícula como una comunidad de una o múltiples especies. Estas se encuentran embebidas en una matriz de exopolímeros que ellos mismos tienen la capacidad de producir, lo que les brinda o les proporciona diversas ventajas ante diversos agentes físico-químicos, agentes ambientales, agentes antimicrobianos. Es por eso que la importancia de tratar de evitar la formación de biopelícula en una etapa temprana a, a hacerlo en una etapa donde una biopelícula ya está madura y que el procedimiento quirúrgico o procedimiento clínico es un poco más complicado. En esta imagen podemos observar a grandes rasgos la etapa de formación de una biopelícula. Consta de 5 fases. Una fase inicial donde una célula planctónica llega a una superficie, una o varias células empiezan a agruparse. Esta etapa es una etapa de comienzo donde el simple hecho de una limpieza, un aseo es suficiente para evitar la formación de biopelícula. Posteriormente sigue el crecimiento celular hasta llegar a una fijación de manera irreversible, una fase 2 en la cual los microorganismos ya empiezan con la producción de exopolisacáridos y algunas adhesinas que hacen que su fijación sea más fuerte que una etapa inicial. Posterior a esto tenemos una etapa de maduración, una maduración temprana y una maduración completa, en la cual empieza un crecimiento exponencial de la comunidad microbiana. Y por último, cuando la biopelícula está madura, se lleva a cabo un proceso de desprendimiento de células nuevamente para, si bien continuar con el crecimiento de esa misma biopelícula, o por el hecho de que la biopelícula está en una fase de crecimiento, de muerte, y tienen que, que emigrar hacia otra superficie. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte, he sabido que ciertas especies de pseudomonas tienen la habilidad de producir biosurfactantes. Estos biosurfactantes son de bajo peso molecular, como son el caso de los glicolípidos. Pseudomonas tienen la capacidad de producir ramnolípidos de manera más específica. Este, Estos ramnolípidos pueden presentarse en estructuras homólogas. Estamos hablando de moléculas de ramnosa, puede ser una o dos, unidos a una o dos cadenas alifáticas. Esta homología entre las moléculas pues le brinda características características particulares para cada una de estas moléculas. Y la presencia de una o otro tipo de estructura homóloga está en función de múltiples factores, ya sea el medio en el que se encuentre, el tipo de sustrato, las condiciones de físico-químicas, temperatura, concentración de sal. Por otra parte, si bien los ramnolípidos son propios de pseudomonas, existen otro tipo de glicolípidos que muestran similaridades
tanto estructurales como en las propiedades tensoactivas de los rhamnolipios, es el caso de los trehalolipios. Algunas cepas de unas especies de Rhodococcus tienen la capacidad de producir este biosurfactante, por lo que resulta de interés para nuestro trabajo evaluar si la estructura que presenta similitud también podrá tener un efecto, un factor similar al que nosotros pensamos que podemos obtener. Siguiente, por favor. Bueno, basados en la problemática y tomando en cuenta el posible efecto que tienen los biosurfactantes para el desarrollo del microorganismo, se plantean los siguientes objetivos, que es determinar si existe una correlación entre la capacidad de formación de biopelícula y la producción de biosurfactantes en cepas de pseudomonas de aislados clínicos y ambientales. Y además queremos evaluar el impacto que tienen biosurfactantes, como los mencionados, los rhamnolipios y los tetralolipios, en la formación y estabilidad de biopelículas de cepas de pseudomonas sobre superficies metálicas de uso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, para lograr estos objetivos partimos con una estrategia muy general en la cual utilizamos 50 cepas de pseudomonas de aislados clínicos multiresistentes y trabajamos con 30 cepas aisladas de muestras medioambientales. Estas cepas fueron evaluadas en su capacidad para producir biopelícula y así en su capacidad para producir biosurfactante. Y mediante diversas pruebas, identificar aquellas que pudieran tener una correlación entre dichas propiedades. En este esquema podemos observar en el lado izquierdo que las mismas especies fueron sometidas a pruebas para la identificación de las cepas productoras de biosurfactantes. Se utilizó una técnica propuesta por Bob y Miller para conocer o identificar las células que podrían arrojar resultados positivos o negativos. Además, se realizó una prueba de índice de multiplicación que es una prueba cuantitativa que nos permite conocer el grado o el nivel de, que tiene una cepa para mantener una emulsión estable a lo largo de 24 horas. Un parámetro bastante importante para nosotros. Y por el lado derecho podemos ver que se realizaron pruebas para la identificación de las cepas formadoras de biopelícula. Utilizamos una técnica propuesta por Stepanovic, que es una cepa bastante sencilla, consiste en la categorización del nivel de adherencia que presentan las cepas basados en la densidad óptica de un caldo microbiano posterior a un periodo de incubación con cada una de las cepas de Pseudomonas. Estos resultados fueron analizados y con eso pudimos o podemos resolver o conocer o resolver el primer objetivo de nuestro proyecto. Para una segunda parte del experimento se debe proceder a la selección de 4 cepas representativas, 4 cepas que muestren una gran capacidad de formación de biopelícula, un nivel de adherencia alto. Estas cepas van a ser evaluadas de manera de ver si su misma capacidad de formación de biopelícula o su mismo nivel de adherencia permanece, se ha afectado o inclusive aumente al someterlos a la formación de biopelículas sobre materiales quirúrgicos y al ser expuestos a rhamnolípidos y talolípidos. Siguiente, por favor. Bueno, como resultados parciales, esta tabla muestra los resultados que obtuvimos de las pruebas pertinentes para evaluar o conocer las cepas que tuvieron la capacidad de producir biosurfactante. Podemos observar que hubo cerca de un 53% de cepas ambientales que produjeron rhamnolípidos, a comparación de un 12% que tuvieron la capacidad de producir rhamnolípidos por parte de las cepas clínicas. En ambos grupos observamos que existe un índice de emulsificación entre 30 y 40%. Aún así, cuando en la prueba de colapso de la gota no demostró tener una buena producción de biosurfactante. Eso está en función del tipo de biosurfactante. Mencionábamos las estructuras homólogas. Es posible que una ramificación o una variante en la molécula
no tenga la capacidad de producir una emulsión, una emulsión estable, pero sí tenga la capacidad de dispersar una gota sobre una superficie de aceite. Siguiente, por favor. En el caso de la formación de biopelícula, 42 cepas de un total de 80 mostraron tener un nivel de adherencia fuerte, 25 de ellas del grupo de los medioambientales y 17 de las clínicas, aunque corresponde nuevamente a un mayor porcentaje por parte de las ambientales con 83%, contra un 34% arrojado a las cepas clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de englobar los resultados de los que vengo platicando, podemos observar en esta tabla que únicamente 6 de las 50 cepas clínicas analizadas arrojaron resultados positivos para la producción de surfactante utilizando aceite de oliva como fuente de carbono. Y los niveles de adherencia no son los esperados, están en una adherencia débil. Únicamente uno presentó una adherencia fuerte, por lo que podemos presumir que el hecho de que la cepa tenga la capacidad de producir un surfactante no está ligado con la capacidad de producir, de formar una película, ni tampoco hacerlo de una manera, de una adherencia fuerte. Siguiente, por favor. En el caso de las cepas medioambientales vemos un incremento en el número de casos de las cepas que tuvieron la capacidad de producir biosurfactante. Y también vemos un nivel de adherencia superior al que mostraron las clínicas. Esto podemos presumir o podemos deducir que el hecho de que una cepa venga de un ambiente un poco más competitivo adverso, como es el caso de las medioambientales, le brinda capacidades diferentes para adaptarse al medio, como es la producción de surfactante o la producción de biopelícula. Siguiente, por favor. Bueno, para la segunda parte del experimento se procede a la selección de 4 cepas, 2 cepas clínicas, 2 cepas ambientales. Las 4 formaron biopelícula de una adherencia fuerte, por lo que se procede a trabajar con ellas para la determinación si ese grado de adherencia sigue siendo fuerte, disminuye o inclusive puede aumentar. Siguiente, por favor. La cepa de la cual se va a extraer el bisurfactante es la cepa de Pseudomonas aeruginosa RN19A, la cual se va a someter a un proceso de incubación y un proceso de extracción de bisurfactante, seguido de un proceso de caracterización y se va a aplicar sobre diferentes superficies metálicas. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusiones, podemos decir que se logró el recondicionamiento de 50 cepas de pseudomonas de aislados clínicos en medio nutritivo y el aislamiento de 30 cepas de pseudomonas del medio ambiente. Pudimos identificar las cepas productoras de aislados clínicos y medioambientales, productoras de surfactante y formadoras de biopelícula. Podemos presumir que no existe una relación entre la formación de biopelícula con la producción de bisurfactante en cepas clínicas y ambientales de pseudomonas. Y podemos hablar que las cepas, la fuente de carbono influye sobre la producción de bisurfactante. Siguiente, por favor. Daniel, quedan 2 minutos. Sí, ya terminé. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Alejandro. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta?